Hola, me presento, soy Cristóbal Cobo. Voy a dictar una conferencia sobre competencias, especialmente atendiendo el tema de las competencias de los docentes en el marco de la sociedad del conocimiento. Esta conferencia la estoy dictando desde la calle Iffley Road, acá en el sur de Oxford, Inglaterra. Segunda, bueno, podemos decir que nos encontramos en una fase de profundas redefiniciones donde los metadiscursos en alguna medida entran hoy día en una suerte como de reconfiguración, y aquellos espacios que eran particularmente relevantes en generaciones anteriores hoy día podemos decir que entran en una nueva reconceptualización. Aquí podemos hablar de esta mitología digital que en alguna medida guarda relación con esto de que las nuevas tecnologías y esta fase como de innovación a la que nos encontramos pareciera aplacar todos los discursos anteriores y así como plantea Bauman, el éxito de alguna medida pareciera como que se sustenta en esta idea del olvido, ¿no? Todo lo anterior no existe y hoy día todo está codificado en ceros y unos. Bueno, luego vamos a discutir si eso está así o no, pero eso en alguna medida es lo que plantean una serie de autores con respecto al contexto actual en el que nos encontramos. 3. ¿Qué es lo que está pasando? Volviendo al mismo Bauman, hablamos de una época de un tiempo que él describe como tiempos líquidos, ¿no? Una manera de hablar de esta era posmoderna de reconfiguraciones, de fragmentaciones, de desestructuraciones, pero al mismo tiempo de reconfiguraciones y de nuevas redefiniciones, ¿no? En este mismo marco podemos hablar que el conocimiento juega un motor sustantivo, un papel sustantivo en este nuevo concierto. Los países más desarrollados, una de sus principales capitales es la capacidad de generar nuevo conocimiento, la capacidad de distribuir nuevo conocimiento, de generar valor agregado, ya sea a través de investigación, de innovación, de formación de capital intelectual de alto valor, etcétera, ¿no? Una época de intangibles donde los servicios cada vez juegan un papel más estratégico. A fin de cuentas, los productos en alguna medida se tercerizan a mercados donde hay mano de obra más barata y el valor agregado sustantivo está entonces en este intangible que puede ser o un servicio o una información en particular o la capacidad de articular e integrar ciertas informaciones, ¿no? Y por otra parte hablamos de una sociedad cuya arquitectura está homologando en alguna medida los patrones reticulares, donde la distribución pareciera ser más horizontal, más acéfala, donde hay espacios de flujo de comunicación horizontal que en alguna medida posibilitan la configuración de nuevas comunidades, de nuevas redes y de una serie de nuevos esquemas de trabajo más distribuidos, más caóticos también, y que podemos decir que están apoyadas o enriquecidas por el uso de las tecnologías de información y comunicación. Y en esta misma línea, especialmente respondiendo a la corriente europea, hay un fuerte acento entonces bajo estas nuevas redefiniciones donde los espacios de aprendizaje de las personas de este capital humano se valoriza en la medida en que está en proceso de adaptación, mejora y de adquisición de nuevos saberes de manera permanente. 4. Parafraseando al periodista del New York Times que escribió El mundo es plano, Thomas Friedman, podemos hablar de una época que nos tocó a nosotros vivir, esta época de la tercera globalización. La primera fue de las naciones, la segunda fue de las corporaciones y esta tercera tiene que ver con una globalización de las personas, ¿no? Donde las personas con mayores competencias, mayores habilidades, destrezas y capacidad de adaptarse a distintos contextos son capaces entonces de trascender las barreras o las limitaciones físico-temporales de una nación, una localidad, una comunidad en particular, ¿no? Y como decíamos, en este nuevo concierto se evidencian nuevas formas de organización, nuevas formas de organización del Estado, una forma de organización de la empresa. La misma sociedad civil hoy día se apoya bajo estructuras, por ejemplo, bajo canales digitales para reconfigurar sus espacios de participación, etcétera, ¿no? Es una época, como decíamos al principio, también está teñida de un marco de tecnoutopismo
Y en términos de conocimiento, podemos decir que el conocimiento no solamente se distribuye bajo estos nuevos canales, estas nuevas estructuras, sino que también converge, confluye de una manera que se abren espacios para la fragmentación y la regeneración de nuevas disciplinas del conocimiento. Eh, Bajo este marco, la idea de la innovación parece como una pauta básica, como un soporte contextual para definir la era en que nos tocó vivir, y entonces podemos decir que la innovación constante y la innovación sustentable tiene mucho que ver con la manera en que hoy la sociedad y las organizaciones están configurándose. ¿Sí? Pasamos a la quinta. Bueno, eso es solamente una fotografía satelital de conectividad que parafrasea esta idea de Freeman, como decíamos, del mundo es plano, pero que también nos da cuenta de cuáles son las tipologías de organización de los flujos de información en el contexto global, ¿no? Hablamos de una globalización, pero una globalización bastante asimétrica, donde todos eventualmente podemos estar en red, pero no es tan así a la hora de la verdad, ¿no? Sabemos que de los 6.000 millones de seres humanos, 6.400 millones más o menos que somos, apenas 1.400 tienen acceso a Internet, es decir, poquito más que el 20%, lo que es muy poco, ¿no? Entonces nos damos cuenta que hay ciertas acápites o ciertas características particulares de esta sociedad del conocimiento que parecen no ser tan horizontales y no tan integradoras como aparentemente estos nuevos discursos intentan ceñirlas, ¿no? Ok, pasamos a la siguiente. Una de las cosas interesantes que podemos ver en la época que nos tocó vivir, una época donde se ha etiquetado por sociólogos, historiadores, políticos y pensadores como la era del conocimiento, tiene muchos nombres, la verdad. Se le llama la era de la información, la sociedad de los conocimientos, como lo llama la UNESCO, ¿no? La era postindustrial, en fin. Pero si hay algo que tiene de característico, así como planteaba Daniel Bell, es que este salto de la era industrial a la era del conocimiento tiene que ver, como decíamos en algún momento, con la revalorización de los servicios y del conocimiento como un capital básico para activar o revitalizar las economías, ¿no? Entonces, una de las cosas interesantes era que las pautas de desarrollo, la era industrial se medían, uno de los indicadores de desarrollo era cuánta electricidad tiene una determinada empresa, sociedad o, o comercio, digamos, ¿no? Em, y en nuestra era pareciera que si hacemos una suerte como de analogía, podríamos decir que hoy día la sociedad, de manera, yo diría, con particularidades muy especiales, se mide el desarrollo a través de la conectividad. Curiosamente, muchos países, incluso el Banco Mundial, su Knowledge Economic Index, define como uno de los indicadores importantes los niveles de conectividad que puede tener una sociedad, ¿no? Ahora, si vemos eso con un poco más de profundidad, nos podemos dar cuenta que eso tiene ciertos acápites que vale la pena, yo creo, que revisar. El primero de ellos es que lo que podemos hacer con electricidad, eh, en alguna medida, obviamente es un facilitador de desarrollo, pero eh, no es exponencial el crecimiento de uso de electricidad con las posibilidades de desarrollo. Lo que quiero decir con esto es que una cosa es preguntar cuánta electricidad tienes, ¿no? Y otra es preguntarse qué haces con esa electricidad. Si yo tengo luz para trabajar en mi escritorio, como puede ser una persona que está trabajando de noche, por ejemplo, si tiene 4 o 5 luces, no va a estudiar necesariamente mejor que si tiene una luz, que es la que a lo mejor necesita para trabajar. Bueno, con la conectividad pasa un poco eso. No hay una proporción, me parece a mí, lineal de los niveles de conectividad con los niveles de aprovechamiento de esa conectividad. Y esto lo planteo porque hay muchos discursos centrados en los temas de la brecha digital que lo único que hacen es focalizarse
en el ancho de banda, en la cantidad de equipos que existen conectados por alumno, o por empresa, o por habitantes, ¿no? Sin que a veces se preste la atención que parece necesaria a aspectos como ¿qué se hace con esa conectividad? ¿No? ¿A qué te conectas cuando estás en internet? Y eso me parece que es una pregunta sustantiva, porque guarda relación en alguna medida con esto de eh, atender ya no solamente el tema del acceso, que estuvo muy presente en, yo diría, la segunda mitad de los 90 y en esta década que ya termina, el tema del acceso, conexión, 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 y muchas políticas públicas centradas en el tema del equipamiento tecnológico. Pero, no quiero decir pocas, pero no las suficientes o no las que quisiéramos o las que necesitásemos con respecto al otro tema que me parece que es igual o más importante. Yo en lo personal me parece que es más importante, y es ¿qué se hace con esa conectividad? ¿No? Si hay 3 niños frente a una computadora, 7 niños frente a una computadora, o un niño frente a la computadora, uno de los elementos distintivos va a ser qué se hace con esa computadora, más que la cantidad de personas que pueden tener acceso a esto. ¿Por qué planteo esto? Porque lo hemos visto en los países desarrollados. La tendencia es que a la larga los niveles de acceso tienden a ponderarse y cada vez más las economías van accediendo a nuevas tecnologías y los costos de los dispositivos también van bajando, ¿no? Por lo tanto, ese es un tema que a la larga hay posibilidades de entenderlo. Pero la otra parte que tiene que ver con qué tipos de apropiamiento se hacen de las tecnologías, entonces cuando empiezan las, las deficiencias. Eh, bueno, vamos a pasar a la siguiente, por favor. La número 7. Este estudio de Levy me parece que es sumamente interesante porque es una fotografía que en una sola imagen nos describe cómo se ha ido configurando esta sociedad del conocimiento, especialmente con respecto a los temas del capital humano, ¿no? Si ustedes se fijan, la línea azul más gruesa que va desde el centro en la década de los 60 y casi llega hasta la base en el 2000, tiene que ver con aquellas actividades profesionales que eran más de carácter rutinario, técnico profesionales, llamémoslas así, ¿no? Más repetitivas, donde hay menos valor agregado y se requiere un capital intelectual, digamos, menos preparado. Capital intelectual, pero me refiero a capital humano también. Y por otra parte, la línea azul continua, pero más delgada, que va desde la ponderación media, digamos, en la década de los 60 hasta el alza de los 2000, tiene más que ver con aquellos trabajos no rutinarios, interactivos, que deben en alguna medida ser más capaces de adaptarse a los cambios del contexto. Si podemos ver esto en este periodo de 4 décadas, es bien interesante porque nos da una idea de cómo la era actual, las demandas del mercado, del mundo del trabajo, cada vez más aspiran a este perfil de profesional, que tiene que ver con sujetos capaces de generar valor agregado, capaces de adaptarse a entornos más, digamos, impredecibles, ¿no? Y eso en alguna medida, o en muy buena medida, nos da cuenta de cuáles son las demandas que enfrenta la educación hoy día, ¿no? Una educación que debe atender especialmente los temas de la creatividad, de la invención, de la imaginación y la habilidad para adaptarse de manera constante. Pasamos a la 8, por favor. Ahora, esto en la metáfora del molino nos da cuenta de que ya lo que es importante no es solamente el tema de la información, en este caso el molino del viento, que llega al eje que genera el movimiento, sino que nos parece más interesante complementar eso con todos los procesos que vienen posterior a la entrada del viento, que es todos los espacios de aprendizaje y, más allá de eso, los espacios de generación de conocimiento. ¿Por qué digo esto? No es que la información o los contenidos ya no sean importantes, pero hoy día la abundancia de dispositivos que permiten acceder a esos contenidos hacen que sea una buena oportunidad de desarrollar habilidades complementarias. Y eso es allá donde vamos a avanzar ahora en la próxima diapositiva. Vamos a la diapositiva 9, por favor. En este discurso de contenidos versus aprendizajes o conocimientos o destreza, hay todo un debate académico y se genera mucha literatura al respecto. Más que decir o condenar cuál es el bueno y cuál es lo malo, yo quisiera que analizásemos un poco las características de cada uno.
Bajo esta pregunta de cómo sobrevivir en la era del conocimiento, se cae un poco en el riesgo de atender esta respuesta y ponerla bajo el paraguas de las tecnologías, ¿no? Es decir, que las tecnologías son la única manera de resolver los problemas que tenemos, ¿no? Sin embargo, esta pregunta tiene ciertas aristas que me parece interesante analizar. Si revisamos los procesos de evolución de las tecnologías en el gráfico de la derecha, vamos a ver que bajo la ley de Moore y bajo las leyes del mercado, digamos, la evolución de la tecnología es exponencial o por lo menos de manera constante. Sin embargo, los procesos educativos, las metodologías educativas no parecen ser tan constantes, no necesariamente constantes y no necesariamente tan exponenciales. Muchas veces ocurre lo contrario. Ahora, ¿es necesario que la educación evolucione al mismo ritmo que las tecnologías? Yo creo que no, pero sí es necesario que la educación se enriquezca en la medida de lo posible de todas aquellas ventajas que nos brinda la tecnología, que es bien distinto, es parecido pero es distinto. Bajo esa lógica, podemos decir entonces que lo importante está en ver cómo sacar provecho de eso, cómo sacar provecho de estos nuevos flujos gigantescos de información que se produce. Y me parece interesante en esa lógica plantear que la información vale o tiene riqueza en la medida que se analiza, se evalúa, se relaciona, se conecta, se contextualiza, se estructura, se entiende, se comparte, ¿no? Yo pondría ahí un énfasis en la idea de conectar, relacionar, contextualizar, ¿no? Porque es ahí entonces cuando estamos generando realmente espacios de conocimiento. Vamos a pasar a la siguiente. Bajo entonces esta idea de esta capacidad de conectar información, entonces vamos a entrar a una perspectiva que pone cierto énfasis en la idea de desarrollar estas habilidades que nos ayudan a conectar información. Y digo conectar información como un concepto, digamos, integrador, bajo la lógica de yo puedo conectar información a la medida que puedo revisar información, y puedo revisar la información en la medida que puedo buscar información, y puedo buscar información en la medida que me puedo conectar a información, en la medida que puedo tener tecnologías, en fin, es una cadena, ¿no? Pero eso tiene que ver entonces con la capacidad que podemos tener o no de desarrollar ciertas destrezas para el uso de esa para el uso y explotación de la información. Entonces vemos entonces bajo esta pirámide en la diapositiva 10 que la articulación de datos nos permite generar información. Información es datos más una determinada organización. Y esa información más contexto y experiencia nos permite construir conocimiento. Ese conocimiento más el desarrollo de habilidades ya no tan lineales, sino que más contextuales, entonces es cuando empezamos a desarrollar la capacidad de aplicar determinadas competencias, ¿no? Podemos decir de una manera muy sencilla que, vamos de síntesis, digamos que las competencias es un saber actuar en una situación, en un ámbito, en un contexto determinado, ¿no? Y que implica, por sobre todo, la capacidad de usar, pero por sobre todo de adaptar nuestros recursos, es decir, nuestros saberes, nuestros conocimientos, nuestro know-how, nuestras competencias, nuestras habilidades, nuestras destrezas, ¿no? Ahora, sabemos que hay competencias de orden básico, rutinarias o que son, digamos, más lineales. Hay competencias más avanzadas que requieren cierta sofisticación y hay competencias especializadas, ¿no? La pregunta está en cómo buscar procesos de aprendizaje que nos permiten integrar estos esquemas, ¿no? A mí me parece muy interesante lo que quise traer aquí a la presentación, la apuesta que está haciendo la Unión Europea en esta línea. Decíamos que hay un énfasis importante en los últimos años en esta idea del aprendizaje para toda la vida. Y bajo ese, digamos, enfoque, se ha definido 8 competencias clave, ¿no? Las quiero leer muy rápidamente. Las competencias de comunicación de la lengua materna, de comunicación de una lengua extranjera, competencias en matemáticas, ciencia y tecnología, competencias digitales, aprender a aprender, competencias sociales y cívicas, iniciativa, espíritu emprendedor y por último conciencia y expresión cultural.
Entonces, ahora en la segunda parte de la presentación me voy a concentrar específicamente en el tema de las competencias digitales. ¿Por qué en esta y no en las otras? No es que las otras no sean importantes, las otras son muy importantes. Pero entendemos hoy que el hecho de desarrollar ciertas competencias digitales nos ayuda de manera transversal a potenciar todas las anteriores. ¿Por qué? Porque las nuevas tecnologías son, como decíamos, facilitadoras de generación de nuevos contextos, facilitadoras de construcción de redes sociales, facilitadoras de espacios de distribución y generación de nuevos conocimientos. Vamos a la siguiente, por favor, la 11. Entonces, claro, tenemos hoy día, como muestra la imagen, este docente del siglo XXI que debe ser capaz de tener un abanico de destrezas y competencias bastante distintas a las que se requerían en décadas anteriores, digamos. Esta complejidad vendrá por la expansión de las tecnologías, por la redefinición de los mercados, por la globalización de las naciones, en fin, ¿no? Y yo diría aquí que la idea de estas competencias yo las dividiría en tres. Las competencias, digamos, cognitivas, que es comprender estas reconfiguraciones que la sociedad del conocimiento hoy día suscribe. Comprender hoy día que esto que planteamos de los intangibles y el valor del conocimiento como un motor de generar de la economía de valor agregado o de más desarrollo. Competencias de orden informacional que tienen que ver con este espíritu emprendedor de saber que la información es un capital, es un valor, que a lo mejor antes no se veía así. Y por último, las que son las más cotidianas, digamos, las más básicas, que son las competencias del uso de las tecnologías como tal. Ahora, si hay habilidad en el uso de las tecnologías, pero no en las otras, entonces hay una subutilización de esta, ¿no? Por eso es que es un abanico complejo de esquemas que han de sumarse. Y en esto me parece interesante un análisis que plantea la investigación de Silva, de la Education Sector, una organización norteamericana, que plantea el mundo del trabajo requerirá empleados que sepan cómo hacer las cosas, el famoso know-how, más que replicar procedimientos, ¿no? Más que esas competencias básicas, sino que estamos hablando entonces de las competencias avanzadas, ¿no? Que reconozcan cuál es la información relevante, capacidad de análisis y crítica, por qué y fundamentalmente cómo se conecta con otras fuentes. Esto lo decimos especialmente en una época donde hay tanta información, el valor está en la capacidad de conectar. El énfasis está en qué hacer con el conocimiento más allá de qué unidades de conocimiento tiene cada uno. Especialmente por esta idea de que hoy nos toca trabajar en espacios de construcción distribuido, en redes de colaboración, etc. Pasamos a la siguiente, por favor. Si revisamos la diapositiva 11 no es un recetario, sino que es una suerte como de foto de este mosaico de algunas de las características importantes que ha de tener este trabajador del conocimiento, ¿no? Este profesor del conocimiento, este profesor del siglo XXI, cuál es un poco el perfil de estas características de las competencias, ¿no? Un profesor competente no está adscrito a una edad determinada, más allá de los estereotipos de que las competencias digitales son para los jóvenes, no tiene nada que ver con eso. Las investigaciones que estamos haciendo acá demuestran que eso es solamente una suerte como de lugar común. Un profesor competente es una persona innovadora que entiende el valor del trabajo colaborativo, que entiende el valor de ser inventivo, creativo, que tiene un sentido social, es decir, la lógica de el trabajo en equipo, en comunidad, y bajo el mismo orden. Entonces es una persona que entiende el valor de trabajar en redes, ¿no? Una persona capaz de resolver problemas y de enfrentarse a entornos sumamente complejos como el que nos toca vivir, como el que estamos analizando, ¿no? Con problemas desconocidos, como lo que nos toca hoy día enfrentar en una época de crisis económica, en una época de crisis de carácter medioambiental. Es el mejor escenario, digamos, para aplicar estas habilidades frente a problemas desconocidos, ¿no? Una persona que no tiene temor a liberar el acceso a la información, capaz de desaprender rápidamente y de crear redes de conocimiento. Estoy pensando en las personas que pueden estar escuchando esta conferencia y en las destrezas que puedan desarrollar ellos para construir sus propias redes de conocimiento aprovechando algunas de estas características, ¿no? Y bajo esta idea del aprendizaje para toda la vida,
Un profesor competente es un profesor capaz de desarrollar esta idea del aprendizaje continuo, capaz de experimentar, que no le teme al fracaso y que entienda que las tecnologías son herramientas que enriquecen sus espacios de acción y no son ni limitantes ni excluyentes, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Me gusta mucho esta idea de que las competencias que plantea Hilser, o la alfabetización digital, o el ICT literacy, como se plantea en inglés, tiene que ver no con el dominio de las ideas, tiene que ver con el dominio de las ideas, no con el de las teclas, ¿no? Para no caer en esta simplificación que las competencias digitales son solamente para aquellas personas que están en el área de informática, todo lo contrario. Las personas de informática son unos facilitadores, pero el uso de las tecnologías no puede ni debe estar recluido a ello. Ahora, ¿cuáles son las cosas que yo creo en lo inmediato que se pueden promover? Uno, entender que este enfoque que estamos planteando hoy día ha de complementar el currículum. No significa que el currículum ha de desaparecer, sino que ha de complementar los programas de formación que hoy día existen, ha de alimentarlo y enriquecerlo. En segundo lugar, me parece fundamental la idea de estimular el interés por aprender a usar nuevas herramientas. Como me decía una profesora aquí el otro día, fomentar la curiosidad es una de las principales posibilidades que tenemos entonces de aprovechar el uso de las nuevas tecnologías. En la medida que tenemos personas curiosas, interesadas en aprender, entonces vamos a facilitar espacios de aprendizaje, aunque sean informales. Me parece que no es para nada excluyente. El aprendizaje informal es un gran detonador de desarrollo de habilidades digitales, ¿no? Muchas de las cosas y de las destrezas digitales que las personas tienen no las adquirieron en una sala de clase, en un curso, sino que la adquirieron en su vida cotidiana, observando entre sus pares, con su familia, qué sé yo. Por eso que la invitación es entonces a enseñarnos entre los colegas las destrezas y los conocimientos que tenemos sobre determinadas tecnologías, e incluso promover que esto ocurra con los estudiantes y de los estudiantes a los profesores. Los estudiantes sí también pueden ser capacitadores de habilidades digitales a los profesores, aunque eso a algunos les suene un poco extraño. En tercer lugar, me parece importante la idea de crear canales para distribuir conocimiento. Vale la pena preguntarse en mis espacios de acción donde yo trabajo, donde yo me muevo, cuáles son los canales para la distribución del conocimiento que tengo yo con mis comunidades, ¿no? Yo invito a los docentes a experimentar. Aquí menciono algunas tecnologías, pero la verdad es que podría hacer un listado larguísimo de esto. En otro espacio lo hemos hecho, pero la blog es una buena amiga de la sala de clase. Usar los PowerPoint, usar los videos de YouTube tienen un tremendo valor para la sala de clase. Enseñar a buscar información en Google puede ser un tremendo favor que le pueden hacer a los estudiantes, no solamente a buscar, sino que a identificar la fuente, a jerarquizar, a valorar cómo buscar desde un buscador de Google a un buscador de una biblioteca, cómo enlazar, qué son los metadatos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la gente de la bibliotecología tiene mucho que aportar. Y no asustarse con el uso del celular en la sala de clase. Creo que el SMS, los mensajitos, pueden ser un tremendo instrumento para apoyar los espacios de aprendizaje de la sala de clase. Y en la misma línea yo diría, como planteaban algunos de los entrevistados aquí el otro día, promover la idea de aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, en equipos de trabajo, aunque eso en algún momento pueda generar crisis en los equipos, es un gran detonador de nuevos saberes. Y estimular la idea del autoaprendizaje en los estudiantes, no el aprendizaje motorizado por el profesor, sino que el profesor como un complemento, ¿no? En la idea de proceso de aprendizaje constante, lo mejor que podemos hacer con los estudiantes es ser honestos y decirles que muchas de las cosas que van a aprender luego habrán de redefinirse al poco pasar del tiempo. Pasamos a la diapositiva siguiente. Yo estoy terminando ya, la 14. Por último, la invitación que quiero hacerle a los docentes y a los administradores, y si hay personas de las políticas públicas también, yo creo que profesor competente digitalmente no solo ha de exigirle a las autoridades que faciliten el acceso a las tecnologías,
sino que deben insistir en la importancia de que los procesos de elección de la tecnología que se va a comprar sean colegiados. Es decir, que no sea un top-down, sino que sea un bottom-up. Es decir, que los profesores y la comunidad tengan la posibilidad de señalar, sugerir, recomendar cuál es la tecnología que se necesita y no que llegue a través de un oficio cuál es la nueva innovación, ¿no? Y en esta línea, una cosa que desafortunadamente en América Latina brillaba por su ausencia es que no se gasten más recursos en tecnología si estos no van a ir acompañados de programas de capacitación y de apropiación muy contundentes. Y programas de capacitación contundentes no significa entregar un CD o entregar un manual, sino significa generar programas de estímulo y programas de redes de aprendizaje entre pares o entre profesores, etcétera, que acompañen y complementen la incorporación de las tecnologías. Yo creo que eso va a permitirnos que la incorporación de la tecnología en la sala de clase no sea una cosa tan instrumental, sino que esté enriquecida por todas las competencias que nosotros como docentes podemos tener por todos los años que llevamos en el aula, ¿no? Bueno, diapositiva siguiente, quedan ahí algunos canales de contacto. Les quiero agradecer la invitación a esta conferencia y seguimos en comunicación a través de la red. Muchas gracias.